Hola Federico, pues mira, pues mañana se cumplen 50 años del famoso 2 de octubre, no se Ujú. olvida. Y hoy en día, hoy a 50 años, haciendo una retrospectiva, nuestras instituciones jurídicas son completamente distintas. Si bien seguimos teniendo ejecutivo, legislativo y judicial, salvo lo que va a pasar en las próximas elecciones, digamos que durante 18 años, los últimos 18 años, hemos tenido un Congreso realmente que no está sometido a la decisión del presidente de la República. En la época del 68 había una especie de totalitarismo, lo que en su momento era lo que dijo algún intelectual como la dictadura perfecta. ¿En qué sentido? En que el jefe del Ejecutivo era el jefe completamente del gobierno y del Estado de todo el país. Lo que decía el Ejecutivo se hacía de una manera totalitaria. El joven no tenía la oportunidad de expresar realmente lo que sentía, no había esa libertad de expresión plena. Hoy en día le debemos a esos jóvenes, que en su momento ya obviamente ya no lo son, nuestra democracia que hoy en día hablamos que es una democracia joven, insisto, 18 años desde que hubo alternancia en el poder. En este sentido, hoy por hoy, nuestras instituciones jurídicas sí son completamente distintas, independientemente de que hay pesos y contrapesos en el poder establecido. Contamos con órganos autónomos, por ejemplo, Federico, órganos autónomos que en ese entonces ni siquiera podríamos llegar a pensar que podían existir. Nuestras, perdóname, Federico. Sí, no, no te preocupes. Entonces, comentaba que sí, definitivamente desde el punto de vista jurídico de nuestras instituciones jurídicas sí hablamos de un cambio completamente radical. Hoy podemos decir que el Poder Judicial de la Federación es completamente autónomo también del Ejecutivo y del Legislativo. Lo vemos con las sentencias de la Corte. El legislativo federal sí se distingue mucho también de las legislaturas locales. Cada vez las entidades federativas tienen mayor peso, mayor autonomía. Ya no se ve una subordinación de los gobernadores frente al presidente de la República. Vaya, hemos estado empezando a vivir una verdadera democracia, pero una democracia de 18 años para acá que por supuesto se gestó mucho tiempo atrás, cuando jóvenes valientes, a pesar de la represión, a pesar de lo que en su momento podía sentir el miedo de los tanques, el miedo de la policía, el miedo de la represión, aún así salieron a las calles a manifestar y a luchar por algo que quizá es algo muy valioso, que sin lugar a dudas es la libertad. Pero ¿por qué nosotros como mexicanos, digo, lo que nos estás diciendo lo palpamos y lo sentimos ahora, pero esa transición no, como que no la pudimos captar O sea, realmente? realmente existe un México antes y después del 68. ¿Podría ser esa pregunta? Sí, bueno, esa pregunta como tal se le hicieron en su momento a Gustavo Díaz Ordaz, en su Sí, momento. Le dijeron, sí, oiga, sí, y él dijo que no, ¿se acuerdan? claro, claro. Ajá. Y en lugar a dudas, por supuesto que hay un México después del 68. Es otro México. Pues muy interesante. ¿Cómo se genera este tipo de cambios cuando después de la violencia se trató de sopesar y de callar absolutamente cualquier tipo de manifestación? Se logra y ahora estamos en una apertura en donde alguien nos debería de callar, ¿no? Porque ya ahora sí decimos todo aunque esté mal dicho. Bueno, sí, sí, e incluso tribunales internacionales nos dicen que, bueno, la libertad de expresión no me alcanza la libertad al insulto, ¿no? También hay que recordar que todos los derechos fundamentales tienen límites, no son absolutos, y quizá en algunos momentos nos vamos del otro lado, ¿no? Ningún extremo es positivo, pero pues ahora sí que, como dice en la Corte, cada caso es único. Habrá que, nunca hay que someternos a la censura previa, y si alguien abusa del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de ideas, pues evidentemente habrá mecanismos para hacer frente a ese exceso, a esta libertad. Perfecto. A ver, ¿Cómo se vive, se siente este movimiento? Porque igual yo, los jóvenes de mi generación, que no nos ha tocado, sino que solamente por pláticas saber del movimiento, em, sabemos que es solamente el preámbulo a la cuestión de las Olimpiadas, pero yo siento que un movimiento tan grande, tan importante, no fue solamente por eso, tuvo que haber alguna otra situación que moviera tanta gente, que moviera tantas masas y sobre todo, pues,
que motivar a los jóvenes a permanecer ahí a pesar de la represión policial, ¿no? ¿Qué otros aspectos? Como lo decía Federico, fue algo realmente que no se debió solo al tema de las Olimpiadas. Respondió a un fenómeno mundial, absolutamente en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, venía esta idea. Francia estaba ardiendo. Exactamente. Y había dos sistemas de gobierno también muy, muy diferentes. Lo que hoy conocemos como el capitalismo y en su momento el socialismo también, donde estaba naciendo, estaba la idea esta de hacer una contrarreacción a lo que en su momento era el liberalismo, en donde decía algunos pensadores, que sería interesante que el producto, el capital, no estuviera reunido en unas cuantas personas, sino que se distribuyera. Pensar realmente en que el gobierno no fuera el controlador absolutamente de todo. Había a sus órdenes, perdón. Sí, no, una pequeña pregunta. México, y estamos hablando de ese México del 68, dicen que México no evolucionó como el resto de América Latina y que el 68 fuese parteaguas, por la cercanía con los Estados Unidos, por la injerencia de los Estados Unidos se acusa incluso que fue parte de la CIA la que tuvo que ver con esta participación, pero México dejó de evolucionar como el resto de América Latina. Los movimientos guerrilleros, los de dictadores, no dicta blanda, todo ese proceso de evolución del resto de América Latina, México se fue alejando de ese proceso y como que maduramos de una forma diferente, y ahora, sin el conocimiento de todo ese proceso que se dio en Centro y Sudamérica, ahora los mexicanos nos estamos enfrentando a eso. O sea, llegó el subcomandante Marcos, y no supimos qué hacer, porque no teníamos la experiencia de ese proceso evolutivo. ¿Coincide con nosotros? Sí, 100% contigo, Federico. Sí, los hechos que nos tocó vivir fueron distintos a los de el resto de Latinoamérica. Y sí, efectivamente, nosotros quizá ese golpe que tuvimos en el 68 nos hizo ver las cosas de una manera distinta, y no fue hasta 1994 donde nos enfrentamos con una especie de guerrilla con el tema del ejército zapatista. Perfecto, maestro. Pues maestro, queremos agradecerle enormemente que nos haya hecho ese honor de ponernos en contexto de qué es lo que nos está pasando, cómo se cambió y cómo se gestó este cambio lento, pero amplio en México después de este México 68. Un agradecimiento al maestro Víctor Manuel Alonso de la Universidad La Salle, quien siempre nos apoya a esta universidad allá en la Ciudad de México. Agradecerle, y estamos pendientes, no va a ser la primera vez que le demos lata. No, yo encantado, Federico, Mara, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, pasen un excelente día. Bueno, señores, pues continuamos dándole, ahora sí, entramos a la siguiente fase. La siguiente fase es ¿cuál? Y ahora, Rizando el Rizo. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos bien, hombre.